reto grande. Muchas veces me preguntaron que si era el reto más grande que habíamos recibido. Es muy difícil de decirlo. Sabemos que iba a ser muy complicado. Era evidente que la escultura había sufrido muchísimos daños, que había sido alterada de muchas formas, que había sido intervenida, quizás, o muy seguramente, por muy buenas intenciones, pero quizás no con todos los resultados favorables que esperábamos. Así que empezamos con el proceso. Y yo lo que quiero hacer primero es hacer un pequeño recuento rápido por décadas de las primeras fotografías que tenemos desde la década de los 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Me detengo un momento acá, porque me llama la atención que esta fotografía de los 80, que quizás aquí no se aprecie tan bien, nos muestra un Jesús de las tres potencias bastante limpio, con ciertos daños, es cierto, pero bastante bien cuidado. Y hago la reflexión que llama la atención que si el cambio climático y la contaminación ambiental a la que estamos expuestos nos afecta a nosotros, también les afecta a ellos. Y es muy considerable el daño sufrido de la mayoría de nuestras esculturas, particularmente las que tienen mayor devoción, mayormente las que están en veneración constante y las que salen a la calle en cortejos procesionales, como es el caso de Jesús Nazareno, son expuestas a esta contaminación y el daño que sufrieron es sumamente acelerado desde los años 80 hasta esta fecha. Vemos la diferencia entre todas las décadas anteriores, donde encontrábamos una imagen que se iba envejeciendo, que su pátina iba aumentando. Pátina, el ennoblecimiento de una obra de arte, es decir, el envejecimiento natural de esta obra de arte, el que le da esa sensación o ese sabor de antaño. Pero esa pátina se fue convirtiendo en excesos de suciedad y daños. Década de los 90, aquí tenemos para el 2000, para el 2010 y finalmente para el 2016, una foto que evidencia claramente hasta dónde habían llegado los daños de Jesús de las tres potencias. Repintes, colocación de lágrimas, un detalle que vamos a hablar más adelante, lágrimas que se consideran muy tradicionales en la imagen, cantidades excesivas de suciedad, acumulación de aceite, restos de incienso, restos de humo de velas, grasa, etc. Y esto era la imagen que nosotros recibimos hace un año. Aquí ya detalles más profundos del análisis que nosotros hicimos para revelar los daños. Repintes en las cejas, suciedad, grietas, repintes muy grandes, lastimaduras en las orejas, más aún en la frente, donde pueden ver enormes cantidades de repinte. Toda esta capa que se ve oscura no es pátina, no es el color oscuro de la imagen, es simplemente repintes, suciedad, grasa, aceites oscurecidos. Y peor aún, la parte posterior de su cabeza, donde cada vez que se le colocaba un resplandor, se le colocaban clavos, tornillos, tachuelas, y cuando se le colocaban las potencias también se hacía lo mismo, igualmente con la corona de espinas, que hablaremos que se tuvo que adaptar para su tamaño, una corona muy grande que cada vez que se colocaba tenía que ser atornillada o clavada a la cabeza para que no se le cayera a la imagen. Otros detalles de los daños en las manos, donde vemos este color oscuro, que muchos hablan sobre el color moreno de la imagen. Más que color moreno, lo verán posteriormente lo que era el color moreno. En anverso y reverso de la mano derecha y de la mano izquierda. Las enormes capas de suciedad, los golpes, las pérdidas de encarnado, y aquí ya empezábamos a notar las fisuras, las grietas de los dedos. Grietas en todos los dedos. Peor aún, el estado de los pies. El pie izquierdo, que estuvo expuesto durante mucho tiempo para la tradición del besapié, para que los devotos pasaran a besarlo, a tocarlo. Entendemos, como conservadores que somos, también queremos conservar la tradición y la tradición popular y la tradición en la devoción. Pero entendemos que esa tradición debe medirse. ¿Por qué pasa esto? Una mano no hace nada. 10.000 manos provocaron esto. Roturas del dedo, faltantes completos del segundo dedo del pie y la pérdida total y completa del encarnado y de los
todos los detalles que debieron llevar a cabo. Es más, hasta la misma talla, ya de talla en madera, ya estaba desgastada. Más aún, la forma como estaba colocada la imagen sobre la piedra, sobre una base de cartón y madera pegado con pegamento de silicón a la piedra. Esta era la forma como estaba sujeta la imagen sobre la piedra. Peor aún, era el pie posterior apoyado sobre un trozo de madera, donde pueden ver la separación del ensamble. Esto es normal en la escultura, es el ensamble, no es una rotura, es un ensamble separado, pero el movimiento había sido tal en la escultura que había separado la imagen. Lo que ven oscuro es que habían tratado de mimetizar o de minimizar los daños aplicando pastas y repintes, lo cual no se logró, y dejaron simplemente manchas. Los exámenes ultravioleta revelaron los repintes en muchas áreas, enormes repintes que vemos en el área del cuello y por supuesto en el rostro. Las cejas de Jesús, eso es un tema largo, tema difícil. Las cejas de Jesús fueron un vaivén de cejas gruesas, delgadas, oscuras, claras, negras, grandes, pequeñas. Quizás las originales supusieron que estaban dañadas y lo que hicieron fueron repintes sobre repintes. Y por supuesto, toda la frente, todo lo que ustedes ven en color negro son todos los repintes recientes que la escultura tenía. Y si tenía repintes en la vista frontal, por supuesto los tenía en la vista lateral. Uno de los repintes más recientes era la inclusión de esta bofetada que la escultura, o por lo menos la policromía que tenía la imagen, no tenía. Aquí están los pies y las manos, las grandes capas de repinte que pueden ver acá, y todo lo que ven en púrpura son repintes, es decir, casi todas las áreas. Los exámenes radiológicos, de nuevo, fueron vitales para entender cómo estaba armada la escultura, cómo estaba internamente, en qué estado se encontraba la madera, cómo debíamos de acceder a esa madera y cómo debíamos solucionar los problemas. Aquí, en esto que vieron ustedes, ven ya cómo estaban los hombros sujetos con clavos y la pelvis con algunos clavos. Pero más dramático era ver aquí los hombros con los clavos incluidos dentro de la cabeza y peor aún en la pelvis. Clavos de muchas épocas, también tenemos que entender, estos son clavos de forja, lo que nos hablan que estamos hablando de intervenciones anteriores al siglo XIX. Es decir, lo que les comentaba, las imágenes deben de sufrir modificaciones, por lo menos en tiempos anteriores. Actualmente entendemos que la escultura no solo forma parte del bagaje de la Iglesia Católica, también es fundamental en su función evangelizadora, pero también, debido a su historia y al regambre que tiene, es parte de nuestro patrimonio cultural, por lo cual ahora entendemos que estas alteraciones y modificaciones ya no son posibles. Años atrás eran absolutamente aceptadas y válidas, y no estamos aquí para señalar ni para juzgar qué se le hizo y qué no se le hizo, sino para abrir los ojos y entender cómo es el proceso natural, la evolución de estas esculturas y cómo estas mismas esculturas se han debido de transformar o de modificar para estar vigentes. Parte de esto es esta cuña que ven acá, esta cuña que le alargó el cuerpo y lo hizo que se inclinara. Asumimos por los detalles que encontramos que esto es una intervención barroca, es decir, posiblemente en el mismo siglo XVIII, donde se le colocaron estos clavos de forja, por lo cual es una intervención que forma parte de la historia y que no estábamos intentando modificar. Es ya parte de Jesús de las Tres Potencias y debíamos de respetarla. Ahora sí, entramos